A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano. Es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día viernes por FM 105.7, Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Y como todos los viernes tenemos el enfoque psicológico, entrevistando a la licenciada Gretel Reale. Vamos a estar conversando acerca de violencia de género, una temática preocupante en la actualidad y en la sociedad, que seguramente será de interés para todos nosotros. Así que no te pierdas esta entrevista, pero antes quiero dejarte una reflexión espiritual. Estoy leyendo la carta a los Efesios. Dice en el capítulo 5, versículo 14: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Es interesante esta figura, esta metáfora que se utiliza en la Biblia para describir el estado espiritual de una persona. Una persona que duerme muchas veces está enajenada de la realidad, y nos pasa a todos que a veces soñamos y nos parece que el sueño es algo real. Nos parece que hemos vivido ese sueño y nos despertamos y nos cuesta creer que eso no haya sido realidad. A veces, estando dormidos, nos damos cuenta que estamos soñando, pero la Biblia utiliza esta figura del sueño como una imagen de la inconsciencia del hombre respecto a su estado espiritual. Fíjate que una persona dormida puede ser atacada por ladrones y que entran en su casa y subrepticiamente se despierta y se los encuentra encima. Una persona dormida puede estar en medio de un incendio y no darse cuenta que todas las salidas están bloqueadas y está en peligro de perecer. Una persona que se queda dormida mientras conduce un automóvil puede provocar una tremenda tragedia. El estado de sueño es un estado de peligro, de no saber manejar la vida, de poder perder el control y de poder llegar a la fatalidad. Hay otro estado de sueño inducido cuando estamos bajo el efecto de un hipnótico, o estamos sedados, o cuando estamos por entrar en la sala de cirugía y nos anestesian, y entonces bajo el efecto de la anestesia uno pierde la sensación de dolor, uno pierde la conexión con la realidad porque está totalmente en un sueño profundo. Y esta es la imagen, creo yo, más patente de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Es un llamado a que nos despertemos del sueño. A veces lo mejor que podemos hacer con una persona es despertarla. Un sonámbulo puede estar poniendo en peligro su vida cuando su situación de sonambulismo deambula por una habitación o se acerca a un balcón y está a punto de caer, y lo mejor que podemos hacer es despertarlo. Bueno, creo que aquí tenemos un llamado de parte de Dios, como si fuera con un megáfono,
que nos grita: despiértate tú que duermes, porque estás en un tremendo peligro. Despiértate tú que duermes, dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Claro, está hablando de una condición espiritual de aquellas personas que no se dan cuenta del verdadero peligro en que se encuentran, y en su sueño creen que todo está bien, cuando en la realidad todo está mal. Y nuestra responsabilidad es llamar a reflexionar y hasta gritar: despiértate, estás en peligro de muerte. La realidad es muy diferente de lo que estás soñando. Si no abres los ojos ahora, de repente te encontrarás en la eternidad, y al despertarte en la eternidad ya será demasiado tarde para salvar tu vida. Así que este llamado, este sacudón, este grito desesperado es para que cada uno de nosotros pueda pensar en su verdadera condición espiritual. Tenemos que volvernos a Jesús ahora mismo. Tenemos que despertarnos de nuestro sueño y ver que estamos en peligro de perder la vida por toda la eternidad. Y decirle: Señor, reconozco que estoy totalmente dormido, totalmente inconsciente de las realidades espirituales. Abre mis ojos, Señor, abre mis ojos para que pueda ver mi condición espiritual. Despiértame, Señor, para que pueda tener vida y vida eterna. Y nosotros, los que creemos en Cristo, los que somos de Él, velemos para no dormirnos, porque este es el momento de honrar y de servir al Señor. Dice Lucas capítulo 12: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. Es un llamado también a todos los hijos de Dios para que no se duerman, para que estén vivos y activos en el servicio al Señor y honrándole cada día de su vida, porque el Señor muy pronto vendrá a buscarnos y todos nosotros nos presentaremos delante de Él y recibiremos de Él esta bienvenida en la patria celestial. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Te damos la bienvenida a nuestro enfoque bíblico de hoy, y luego de escuchar un tema musical vamos a estar entrevistando a la licenciada Gretel Reale para hablar sobre violencia de género. Ya en compañía de la licenciada Gretel Reale. Bienvenida, Gretel. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches a la audiencia. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar conversando de un tema que es preocupante en medio de la sociedad actual, a tal punto que se ha establecido un día, 25 de noviembre, para la eliminación de la violencia de género. En esta fecha se hacen alusiones y se hacen jornadas, sobre todo en las escuelas, para prevenir la violencia de género. Así que es un tema importante que todos tenemos que estar informados y saber cómo actuar en caso de tener conocimiento de la existencia de violencia de género, ¿cierto? Así que para romper el hielo vamos a conversar de qué se trata esto de la violencia de género. Bueno, hay una ley justamente de protección de las mujeres que habla sobre lo que es la violencia de género y digamos, cómo se produce. Y principalmente es una acción que afecta la vida de la mujer, tanto a su integridad física, psicológica, sexual, económica,
que puede ser tanto una acción como una omisión, o sea, dejar de hacer algo que se pudiera haber hecho para protegerla o hacer algo que realmente produzca un daño. Y se puede dar tanto en un ambiente privado, o sea, en la casa, de la pareja, del matrimonio, como también a nivel público, ¿no es cierto? Puede darse fuera de lo que es el ámbito familiar. Entonces, pero siempre digamos que hay un daño y hay una desigualdad también de poder en la relación. Y hay muchas estadísticas acerca de cómo va en incremento esta violencia. ¿Tienes datos actuales de esto? Sí, casualmente en el año 2019 tenemos las estadísticas que hubo 235 femicidios hasta septiembre, lo cual es una barbaridad. Está implicando que es asesinada una mujer por día. Mientras nosotros estamos conversando aquí, hay una mujer que está en una situación límite, padeciendo malos tratos, padeciendo el riesgo ya de perder su vida, y por eso es que es tan importante que como comunidad, como sociedad, tomemos conciencia de el riesgo que esto genera y también cómo se destruyen familias a partir de esto. El 84% de los casos, el agresor fue su pareja, expareja o familiar de la víctima. Y este año también 175 niños y adolescentes se quedaron sin su mamá y con sus familias destruidas. Esto por ahí uno lo ve como números, pero estamos hablando de niños que han normalizado la violencia en sus hogares, han perdido a su mamá y también pierden el vínculo con su papá porque justamente se produjo este daño, y quedan institucionalizados muchas veces cuando no tienen algún familiar con el cual pueden seguir desarrollándose, y con niños muy dañados a nivel emocional, con traumas importantes de los cuales les va a ser muy difícil superar, porque no solamente es el daño de la violencia, sino la desestructuración familiar que se produce a partir de estos hechos. Por eso es que es tan importante la prevención. Bien. Ahora, hay una manera en que la gente aborda esta temática y hasta ciertos mitos, podríamos decir, de lo que la gente cree, ¿no? Sí, hay mitos típicos, como por ejemplo, yo una vez conversando con un funcionario policial me dice, yo no me ocupo de temas de maltrato, me genera mucha indignación, dice, porque vuelven a la relación. Lo que importante que es el conocimiento desde las instituciones de cómo es la psicología de la mujer maltratada y de una relación de violencia para que se pueda comprender eso. Y los mitos son como, por ejemplo, vuelve porque le gusta, lo que pasa es que ella se queja mucho y lo obliga a que él le pegue, la culpa la tiene ella porque vive reclamando. Hay como muchos como dichos comunes que están naturalizando la violencia cuando no corresponde bajo ningún punto de vista como una medida para llegar a un acuerdo la utilización de la violencia. Ahora, la violencia surge de un día para otro en medio de una relación, o hay una escalada de violencia, digamos. Sí, nunca surge de un día para otro. Justamente por eso se da en relaciones donde hay una involucración a nivel emocional y afectivo con mayor, proporción. Y se da como un proceso de invisibilización y de naturalización. ¿Qué significa esto? Que primero empieza con una amenaza, un empujón, y después viene el perdón. Entonces ahí podemos entrar a ver lo que es el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia es primero que se va dando el aumento de tensión, donde el hombre con estas características, pues no todos los hombres son violentos, pero el hombre con estas características va a empezar a generar situaciones de tensión, de exigencias, de reclamos, y empieza como a enojarse cada vez más seguido. Después viene la etapa de explosión, donde viene ya concretamente el golpe, el maltrato físico, o bien la explosión a nivel psicológico, manipulaciones más serias. Pero luego de esta etapa en que la mujer ya
siente que va perdiendo el control de su autonomía, que se va sintiendo en un estado de indefensión, que se llama indefensión aprendida, y que ella siente que no puede defenderse de ninguna manera, también entra a estar en confusión, porque duda si lo que ella plantea acerca del maltrato está bien o está mal, y ante esa confusión empieza a asumir la sensación de culpa, la idea de culpa. Y bueno, generalmente después de las situaciones de golpes o de malos tratos que han sido contundentes, vienen las denuncias. Y bueno, es como el pedido de ayuda que hace la mujer. Por eso es que es tan importante ese espacio donde la mujer tal vez muy pocas veces va a apelar a la ayuda externa, y de ser escuchadas, de ser comprendidas y de ser acompañadas en esos momentos. Y el ciclo termina en la luna de miel, porque viene después el perdón, el arrepentimiento de parte de este hombre, que va a digamos, después nuevamente entrar en ese ciclo, porque en verdad no es que está cambiando una actitud. El hombre, digamos, que maltrata, va a creer que, bueno, aprendió la lección, o sea que después de esa situación donde la llevó al límite a la mujer, entiende como que ella aprendió la lección. Entonces el perdón viene como una forma de decir, bueno, vamos a recuperar el vínculo, pero bajo las condiciones que está estableciendo, que tiene que ver con un control excesivo, con estos malos tratos. Y lo que sigue creciendo después son las etapas, en el ciclo, las etapas de la tensión y la explosión. Y lo que va desapareciendo es la luna de miel, el arrepentimiento. Por eso es que es importante la intervención, porque siempre la violencia va a ir creciendo. Es bueno, y es importante poder planteárselo también a los chicos jóvenes en los noviazgos, para que puedan reconocer las señales, ¿no es cierto?, a tiempo, y que puedan retirarse de relaciones que son tóxicas, que son nocivas, y que puedan también pedir ayuda. Sí, hablamos un poquito de eso justamente, cómo detectar en una primera etapa de una relación, en un noviazgo, que estamos vinculándonos con una persona violenta. Bueno, sí es una pregunta importante, en el sentido de que es bueno que los chicos, que los adultos, que todos podamos reconocer también como sociedad cuáles son las señales. Las amenazas son una de las principales, ¿no es cierto? Que empieza la amenaza de que si no haces tal cosa te voy a dejar, o me voy a matar si vos no haces tal otra, o romperle cosas. Empiezan señales de intimidación, de empezar como a tomar represalias frente a determinadas conductas, a quitarle libertades a la mujer, y van después como creciendo a distintos aspectos, como también hasta la cuestión económica, manejar los recursos económicos de la novia en un principio, y posteriormente, digamos, si la relación se consolida en un matrimonio, pero después el tema de los empujones. Va habiendo señales, y como está este juego de arrepentimiento y de tanta confusión que deja en este estado de duda a la mujer, y la promesa del cambio, se subestima estas señales. Generalmente son relaciones que se vuelven como muy pasionales, entonces la mujer desconoce que esta persona que en algún momento la trata también pueda convertirse en su agresor, y volver, digamos, a recuperar ese ciclo de volver a tener ese mal comportamiento, para volver, digamos, a tratarla bien nuevamente. Pero generalmente son estas amenazas, la intimidación, la manipulación, el buscar que haga cosas bajo control y no por decisión propia, sino bajo la presión y la dominación de este hombre con esta voluntad de manejar todas las situaciones. Ahora, hay maneras de entrar en este ciclo de violencia, ¿no? Las mujeres que van a un consultorio, que hacen una terapia, ¿qué dicen? ¿Cómo entran en este ciclo de violencia? Bueno, yo acá les quería compartir algunas frases típicas de las mujeres que reciben maltrato, y cómo van naturalizando esa situación de maltrato. Frases que son muy significativas y que dan, digamos, la pauta de que ya, digamos, entró en un proceso de violencia. Por ejemplo, yo no me daba cuenta que vivía en una relación de violencia. No lo perciben, ¿no? O sea, parece como que
bueno, esto era parte, hay veces que el hombre le llama 50 veces en un día o se le aparece en la casa y le dice, quiero que no sé, que salga ya de tu casa. Entonces hay también una confusión en la comprensión de una relación de amor, y que se cree que, bueno, esto es porque me quiere mucho, hace esto, o que es muy celoso, o está haciendo estas cosas de manera insistente porque está muy interesado en mí. Y hay que tener cuidado con ese tipo de confusiones, porque son las que llevan a después no poder leer claramente que hay un comienzo de una relación de maltrato. Otras, por ejemplo, que son parte de los testimonios, él después que se enojaba y me maltrataba, me decía que no podía vivir sin mí ni un minuto. Entonces está como manifestando que la ve como una persona importante, sin embargo está el maltrato, y cuando hay maltrato no se trata de amor. Yo creía que me celaba porque me quería, y también no es ese celo que por ahí uno puede decir, no sé, una cuestión sencilla, algún comentario al pasar que puede ser hasta un juego en una relación, sino celos realmente que impiden llevar una vida normal, ¿no es cierto? Cuando yo planteaba un problema, él no lo tomaba en cuenta, y cuando yo insistía, ya molesta para solucionar, me decía que yo era una loca o una histérica. Entonces la indiferencia por un lado, y después el reclamo de que si insiste con la solución del problema, la calificación o la descalificación. Me sentía culpable, atrapada y paralizada. No podía ver cómo salir de la situación. Esto es algo que relatan mucho las mujeres maltratadas. Me siento paralizada, o sea, el primero no darse cuenta, y después sentirse paralizada, no saber qué hacer. Siempre me sentía cansada y triste, y él me decía que era vaga, que era tonta, y la verdad es que las cosas me salían cada vez peor. La sensación también de baja autoestima, de sentir que cada vez va peor, y que comiencen a darle la razón, ves que yo hago todo mal, las cosas no me salen bien, y como que hay un hincapié en el error, en el defecto. Me confundía, esto lo he remarcado porque cuando él era bueno me hacía grandes regalos y me cuidaba como nadie. Pero claro, o sea, como que hay una diferenciación, ¿no? Él es bueno también, es una cosa que recalcan mucho. Él es bueno, pero bueno, tiene esos momentos de exabruptos, y como que eso hay que ver cómo se lo deja pasar. Y también hay un aprendizaje después de dejarlo pasar, decir, bueno, se niega y se naturaliza. Y ese es el mayor riesgo de que la violencia vaya enraizándose cada vez más. Bien. Ahora, hay varios tipos de violencia, ¿no? A veces uno espera violencia física y dice, bueno, aquí hay violencia, pero hay distintos tipos de violencia en una relación, ¿no? Sí. Bueno, la violencia, las que más conocemos, ¿no es cierto?, que son la violencia física, que es el ataque, el daño al cuerpo de la mujer directamente, desde empujones, golpes de puño, golpes, digamos, importantes en el cuerpo, cortes y demás, siempre que atenta contra el cuerpo de la mujer. La violencia psicológica, que es tan dañina como la violencia física, que es ir descalificando, como decíamos, las amenazas, las intimidaciones, a veces con gestos, con ademanes, con miradas. Ya hay un aprendizaje en la relación que muchas veces esa mirada condiciona hasta lo que la mujer va a decir. Entonces hay que también poder leer entre líneas qué está pasando para poder estar atentos a dar ayuda. La violencia sexual, que es la vulneración de la mujer en lo que es el área sexual, ya sea a través de la fuerza, de la coerción, muchas veces hasta dentro de los matrimonios se producen violaciones o abuso sexual, aun cuando no hay una voluntad o un acuerdo para tener, digamos, intimidad. Esto también se naturaliza y también, si se hacen las denuncias, son poco escuchadas. Violencia económica o patrimonial, el romper objetos, retirarle, sacarle objetos que son de necesidad de la mujer, ya sea para el trabajo, o por ahí romperle los analíticos del secundario cuando la mujer quiere ir a trabajar, o romperle los títulos, o sea, llegar a situaciones donde
se la va como cercando, se la va limitando en la posibilidad de acción también y de obtener sus recursos para poder manejarse con autonomía. Entonces también es una violencia económica donde se la condiciona, también la restricción a nivel de dinero, o sea, no dejarle dinero si no cumplió con alguno de los pedidos o exigencias que estaba haciendo digamos, este hombre. Y digamos, en todos estos ámbitos es como muy común el tema de la violencia y estos son los tipos, digamos. Bueno, hemos descrito, digamos, lo que es violencia, los distintos casos. Ahora, ¿cómo hacer prevención para no llegar a esto? Sí, la prevención empieza en la casa. Tenemos que empezar desde las familias digamos, a hacer lo que Cristo nos pide, ¿no es cierto? Todos somos iguales frente a Dios y tratar de ser equitativos tanto en lo que es las cargas que damos para la mujer como para el hombre, no estigmatizar los roles de la mujer o del hombre y buscar siempre una cooperación. Si nosotros dentro de la casa a nuestros hijos, hermanos, varones y mujeres, vamos enseñándole el respeto mutuo, la colaboración, el ser compañeros el uno con el otro y básicamente el remarcar el respeto a la integridad del otro, vamos a dar un gran paso y un cambio en lo que es la sociedad. Y también la escuela, se están haciendo muchas campañas, justamente en este mes se han hecho campañas también para eliminar la violencia y tanto en la familia como también la violencia en distintos lugares, y es importante la concientización, este trabajo de concientizar, de entender cómo surge, desde qué lugar surge, cuál es el pensamiento que se está teniendo, y siempre basado en el respeto del otro y el aprendizaje que se pueden tener roles diferentes, complementarios, naturaleza diferente, y ser, digamos, roles que se puedan llevar adelante en una familia con proyectos muy bien, digamos, concretados en la medida que respondan a este plan que Dios nos está pidiendo. Ahora, si nosotros nos manejamos con nuestros propios criterios y nos manejamos solamente basándonos en creencias culturales que siguen promoviendo esta superioridad del hombre sobre la mujer, no estamos entendiendo el verdadero mensaje que Dios nos da sobre lo que es un liderazgo, y que también el mensaje que Dios nos pide es que reconozcamos que somos iguales ante Dios y que a la vez, si queremos, digamos, enaltecernos, tenemos que primero ser siervos. O sea, ¿qué tal si podemos empezar en nuestras familias a ser, digamos, los primeros que damos ese paso de servir, de colaborar, porque de esta manera todos van a aprender a tener esa misma actitud y vamos a poder ir sacando de nuestros hogares, de nuestras escuelas, de nuestras sociedades, tantas situaciones de violencia que vemos que año tras año se van marcando y que son tan dañinas para nuestra sociedad. ¿Cómo describirías una relación sana? Bueno, justamente todo lo contrario a este tipo de relaciones que veníamos planteando de amenazas, de intimidación. Una relación sana es una relación donde hay una escucha, donde se respeta a la mujer respeta al hombre, está basada en el amor, donde cada uno se puede expresar libremente, donde se pueden hacer proyectos en conjunto, no hay manipulación ni de la información, ni del dinero, ni de las decisiones, se comparten las decisiones, se proyecta de manera compartida, se escucha, no hay indiferencia y no se busca dominar al otro para controlar y para que se haga la voluntad de uno. En todo caso se busca que haya consenso para que se logre cumplir con los objetivos de una manera que sea sana. Esto se puede, hay que cultivar este tipo de relaciones y hay que aprender de qué manera hacerlas, porque si cada uno está defendiendo, y cada vez más vemos esto en las familias y en los matrimonios, defendiendo sus egos, o sea, las cosas que cada uno quiere hacer, las individualidades crecen y cada vez más es difícil poder entender el matrimonio como una relación donde se hacen concesiones, donde también se pone, digamos, la voluntad de parte de los dos, se pone cada uno el 100% para que realmente se avance y que la relación mejore cada día y se profundice también. A veces la mujer que está inmersa, digamos, en una situación de violencia,
no sabe cómo salir o tiene temores, ¿no? Se encuentra como en una situación sin salida. Ahora siempre hay un entorno, ¿cierto?, de amistades, de familiares. ¿Cómo puede ayudar el entorno cuando hay una situación de violencia? Sí, muchas veces somos cómplices silenciosos de la violencia cuando sabemos que por ahí en el departamento del lado hay una situación de violencia y tratamos de hacer la vista gorda, o en la calle vemos una pareja que están discutiendo y que hay una situación de intimidación, o vemos dentro de la familia que hay situaciones de violencia y decimos, bueno, no hay que meterse. Y esto es todo lo contrario. La violencia, como cualquier situación de abuso, cuando se silencia, crece. Entonces sí es importante ofrecer ayuda, involucrarse. Si vemos que es una situación que está sucediendo en la calle y nosotros no conocemos a la gente que lo está, viviendo esa situación, ofrecer la ayuda. Siempre cuando el hombre que maltrata está, agrediendo a la mujer, si hay testigos y si uno lo hace evidente de que estamos dispuestos a ayudar, siempre disminuye o desaparece el nivel de violencia. Y siempre, por supuesto, tener a mano los teléfonos, como por ejemplo el de la policía, el 911, el 144, para pedir ayuda justamente para los casos de violencia de la mujer, pero en la más directa en ese caso es el 911, y estar dispuestos a poder ayudar, no tomarlo como una pérdida de tiempo, no descalificar a la mujer que está padeciéndolo pensando que por ahí vuelve con él, porque uno no sabe ni cuánto tiempo ni de qué manera está siendo manipulada psicológicamente, bajo qué amenazas está. Entonces, que esa persona no quede aislada, no quede sometida a esa relación tan dañina, y que sepa que puede contar con la gente tanto de la sociedad como de su vecindario como de su familia, va a ayudar a que pueda pedir ayuda. Y aun cuando por ahí uno le hace una llamada por teléfono y nos pueda decir está todo bien y demás, pero uno está percibiendo por su conducta que está padeciendo ese tipo de situaciones, insistir. Es muy difícil que una mujer que está pasando por esa situación vaya directamente, excepto en casos muy críticos, a decir lo que le está pasando. Y si la mujer está atravesando esa situación, esto sería ya un consejo para ella. Por ejemplo, en situaciones de violencia física, evitar lugares donde la casa, donde haya situaciones de elementos cortantes, como por ejemplo la cocina o el baño. Buscar siempre salir de la casa. Si ven que hay una inminencia de una situación de violencia, buscar salir de la casa. Si no lo puede hacer, buscar tranquilizar al agresor para que pueda recuperar la calma, y luego si realmente se concretó la situación de violencia, buscar pedir ayuda, una asistencia médica, buscar ir acompañada, hacer la denuncia también. Es importante la denuncia porque muchas veces en algún tipo de repartición lo que suele suceder es que no se toma la denuncia como tal, se toman exposiciones, y la mujer tiene el derecho de hacer la denuncia, tiene el derecho a que se haga justicia, y que realmente, si esto no se produce de tal manera, también lo podemos ver como una violencia institucional, donde no se está escuchando la necesidad de una mujer que está en una situación de riesgo. De estos casos que nosotros hemos visto la cantidad de mujeres que han fallecido este año en esta condición, vemos que son mujeres que muchas han pedido ayuda y que no han sido protegidas de la manera que corresponde. Hoy en día hay muchos recursos, ¿no es cierto?, como la medida cautelar de protección de persona, está el botón antipánico, hay oficinas en tribunales, tanto en Santiago como en La Banda, que están dispuestas para la ayuda gratuita de mujeres que están padeciendo situaciones de maltrato, y no esperar a situaciones límites, sino que buscar ayuda a tiempo. Otra cosa importante es también que los niños sepan que si hay una situación de riesgo, que sepan de antemano que tienen que obedecer ante una situación de riesgo determinada, que puedan salir de la casa en ese momento para evitar que se convierta esto en una situación crítica. Bueno, ¿cuáles son los lugares donde puedes recurrir? Si tienes algún teléfono, alguna dirección. Sí, como les decía, principalmente en Santiago Capital, el Ministerio Público Fiscal, Secretaría de Violencia de Género, con el teléfono
450-4700, que está en calle Irigoyen y Chaco. Creo que está en primer piso. Es totalmente gratuito, se hace un legajo allí de acuerdo a la peligrosidad del caso, hay absoluta reserva y también hay un cuidado de la mujer que está corriendo riesgo en una cuestión psicológica, en ver de qué modo se va a abordar la situación, así que pueden ir con tranquilidad y sin tener temor de que esto va a ser avisado directamente al agresor o que va a tomar un curso que va a ser inmanejable. Siempre la denuncia, el aviso va a ser de protección para la mujer y va a haber un manejo profesional de la situación. Si la mujer está en la casa y no sabe qué hacer, no tiene los recursos o por ahí está en una situación tan crítica que no puede ni salir de la casa, la línea telefónica 144, como les decía, la policía 911 y 101, después Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de la Mujer, teléfonos 450, 77, 73 y 74, en la calle Chacabuco 620 de 7 a 16 horas. Y después en la banda tenemos tribunales en la esquina de Pedro León Gallo y San Carlos, planta baja, teléfono 427-5760. Y también la comisaría del menor y la mujer, que ahora está en un nuevo domicilio, pero no tengo el teléfono de pero en todos los casos es gratuita la información completa y a nivel profesional. Así que no hay que dudar en pedir ayuda, no hay que dudar en identificar primero los primeros síntomas y que puedan al menos recibir orientación, no esperar a que la situación esté tan crítica que resulte mucho más complejo el pedido de ayuda y la atención de los profesionales que están preparados para asistirlos. Bueno, muchas gracias, Gretel, por traernos toda esta información y reflexión también, ¿no? De no dejar avanzar, no dejar que vaya creciendo la violencia, sino que cortarla de raíz, ¿no? Al principio, antes de que crezca. Y crezca, sí, así es. Muchas gracias, Gretel. No, gracias a vos por invitarme, Carlos. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos para la reflexión final. Llegamos al momento de la reflexión final en nuestro programa y estaba pensando en todo lo que notamos en nuestra sociedad actual y tantos síntomas de violencia que hay en nuestra sociedad, a veces motivados o fogoneados por el materialismo imperante en nuestras sociedades. Y eso me llevaba a recordar un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 12 y versículo 20. El contexto de esto es el de un hombre rico que tenía abundancia de bienes y no tenía dónde guardarlos, y empezó todo un proceso de reconstrucción de silos, llamaríamos hoy, donde guardar toda la cosecha de granos en abundancia o sobreabundancia que tenía. Y una vez que hubo logrado construir mayores graneros y tener toda la riqueza que él pretendía, hablaba en un monólogo interno con su alma, le decía: alma, come, bebe, regocíjate, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Y en ese momento vino la muerte y la reflexión: esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y dice, termina esta parábola el Señor Jesús y dice: Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y luego, en otras palabras del Señor Jesús registradas en Mateo 16, versículo 26, dice: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Claro, nuestra civilización es materialista, y esto significa que la civilización actual, me refiero actual no contemporánea, sino el medio, el contexto en el que vivimos, que ya era lo que se vivía en la época
de Jesús es que estamos en una sociedad caracterizada por la búsqueda de placeres y bienes materiales, y estamos muy de acuerdo con esta constatación sobre la mayor parte de la sociedad. Ahora, fíjate bien cómo Jesús concluye esta historia de un hombre que estaba preso en la trampa del materialismo y sufrió las consecuencias eternas. Mismo Jesús nos llama a la reflexión: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esto nos llama a reflexionar y a pensar en no caer en esa trampa del materialismo, del consumismo, al estar preocupados siempre en la riqueza, en acumular riqueza o en tener mayores insumos, mayores recursos para poder gastar y disfrutar de placeres y de materialismo que nos llevan a olvidarnos que tenemos un alma. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cómo tenemos que pensar en esto? Porque, claro, muchos en esta filosofía actual de la sociedad nos han llevado a pensar que el hombre es puramente materia, que no tiene un ser espiritual, que no tenemos alma, simplemente somos materia como cualquier otro animal viviente. Y cuando nosotros entramos en ese razonamiento filosófico, nos conduce a olvidarnos de las cosas espirituales, nos conduce a olvidarnos de las necesidades del alma. Empezamos a proveer para las necesidades del cuerpo, empezamos a pensar solamente en lo físico y en lo material, y nos olvidamos de lo importante o de lo más importante, de lo que Dios más valora, que es nuestra condición espiritual. Y muchas veces somos paupérrimos en lo espiritual, extremadamente pobres espiritualmente, y nos creemos que somos ricos porque tenemos muchos bienes. Claro, tenemos que pensar bíblicamente en que todo lo que tenemos viene de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Y nosotros somos meros administradores de las riquezas que por gracia de Dios nos ha concedido que tengamos para administrar. Pero tenemos que proveer para nuestras necesidades y para las necesidades de los que nos rodean, necesidades familiares y necesidades sociales, y tenemos un llamado a esto: no estar centrados en la propia riqueza, en la prosperidad individual, sino pensar también en, primero, que tenemos un ser espiritual al cual Dios nos está llamando a cuidar, y el cuidado necesario para ese espíritu que todos nosotros tenemos es que esté vinculado con Dios, esté relacionado con Dios. Ahora, ¿cómo relacionamos, cómo vinculamos nuestro ser espiritual con el ser de Dios? Bueno, para eso envió Dios a su Hijo al mundo, para que nosotros que estábamos exiliados, que estábamos totalmente sacados afuera de lo que es una relación con Dios, podamos volver en paz con Dios, podamos tener una conciencia limpia, podamos tener libertad de culpabilidad, porque Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario para limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Cuando usted pone su fe, su confianza en Cristo como Salvador personal, entonces vincula su espíritu al Espíritu de Dios y tiene una relación perfecta con Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos la importancia de esta relación con Dios, todo lo demás se acomoda, de tal manera que Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, refiriéndose a comida, a vestido, a las necesidades personales y familiares, todas las demás cosas vendrán por añadidura. La prioridad es buscar una relación espiritual con Dios. Lo primordial
es que el Señor Jesucristo sea el Señor de tu vida. Y cuando tienes las prioridades ordenadas, entonces todo lo demás que necesitamos, Dios lo provee y viene por añadidura. Porque dijo Jesús, Dios sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga. Si Dios lo permite, nos encontramos el lunes para un nuevo enfoque bíblico cristiano. Para contestar tus inquietudes, los esperamos los días domingos, 21 horas, en nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta, 433. Por hoy, nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad por Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.